Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 22 de enero del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Hoy vamos a tener como invitado al amigo el doctor Guillermo Hernández, veterinario, pero hombre del campo, conocedor de todo el fenómeno agrícola nacional, con el cual vamos a conversar sobre un tema de actualidad. Hay un titular en la prensa de hoy que dice que la FAO afirma que el 26% de los dominicanos pasan hambre. Y hace ya el fin de semana que se planteó la reducción de cultivo de arroz por falta de agua en la presa de Taveras, 100.000 tareas. Vamos a hablar con él sobre eso porque eso tiene mucho interés para todos los dominicanos. Vamos a abordar entonces con nuestro primer tema de la agenda de hoy a las declaraciones del presidente Hipólito Mejía. Adelante. Hipólito dice que seguirán cambios de funcionarios. También el presidente dice que pide a organizaciones que no paralicen el país. Se refiere al planteamiento de los movimientos que están convocados para el inicio del mes de febrero, los primeros días de protestas. Sí, esta es una situación que ya se había planteado días atrás. Y el presidente le pide que no paralicen el país, aprovechando el feriado del Día de la Altagracia y su presencia en el templo dedicado a la Virgen de la Altagracia. También dice él que le preocupa la situación del país. Tenemos que decir que escuchamos al presidente también en la televisión. El presidente acompaña estas reflexiones que hace al país con un talante festivo que él insiste en mantener con los periodistas. Nosotros le escuchamos ofrecerle pescozones a los periodistas. Todo de broma, pero en primer lugar el presidente no puede hacer eso. El presidente no puede gastarse esa forma de referirse y de relacionarse con los periodistas que cubren todas sus actividades. Y tampoco lo es para ambientar una reflexión de esa naturaleza, donde él está preocupado e incluso por la suerte de la humanidad, está pidiendo que se rece por la paz del mundo. Sí, porque la paz del mundo nos afecta a todos. La paz o la guerra. Y como vamos a ver más adelante, tenemos una situación sumamente peligrosa
en lo que respecta al Medio Oriente y los planes del gobierno, la administración Bush, con relación a este tema, desde luego contando con el apoyo de Tony Blair, primer ministro de la Gran Bretaña. Entonces queríamos decirle al presidente que a nosotros los dominicanos también nos preocupa la situación del gobierno y nos preocupa la actuación del gobierno. Entonces, son muchos los problemas que el propio gobierno se crea. Ahora mismo está ahí incubándose el asunto de la privatización del agua. ¿Ese es un problema heredado por este gobierno? No. Este es un problema que se va a crear este gobierno si manda a su gente a impulsar ese dislate en el Congreso Nacional. Porque no le quepan duda que lo van a hacer pasar, porque han hecho pasar todo. La conchupancia de tres que existe en este país pasa cualquier cosa por el Congreso Nacional. La conchupancia es el término que acuñaron los venezolanos frente a la colusión de voluntades que había entre los dos grandes partidos, que eran los adecos y los copellanos. Pero ellos se habían puesto de acuerdo en el tema de la corrupción, compartir la corrupción. Entonces los venezolanos le llamaron a eso la conchupancia, chupaban los dos. Aquí hay una conchupancia de tres. Entonces esperamos que el gobierno no se siga creando problemas. Heredó problemas del gobierno anterior, los acrecentó, dejándolos ahí, y algunos de esos problemas los incrementó por sus propias decisiones. Todavía tienen la oportunidad de resolverlos. Entonces, ojalá que la oportunidad de ir a la Basílica de la Altagracia le haya ofrecido al presidente también un momento de reflexión íntima sobre las actuaciones que el pueblo dominicano espera de él como presidente de todos los dominicanos. Vamos a seguir leyendo. Petróleo y combustibles. Los titulares dicen que el barril de petróleo, OPEP, sube a $31. Hay reserva de combustible hasta el 15 de febrero, dice el señor Justo Duarte, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Temen que barril de petróleo llegue a $100. Aguanta un segundo. Esto lo dice nada menos que el jeque Yamani, quien fue ministro de Petróleo y Minas de Arabia Saudita durante varias décadas. Y fue el artífice del entendimiento que hasta ahora ha existido entre Estados Unidos y el mundo occidental y Arabia Saudita como pieza principal de la OPEP. Y recuerden que hasta hoy la Arabia Saudita ha sido un ente de moderación, un ente de equilibrio en el desenvolvimiento de las decisiones de la OPEP. En este momento no se sabe cuál va a ser el curso de esas relaciones entre Estados Unidos y Occidente y Arabia Saudita, dada la campaña que de un tiempo a esta parte se ha desatado desde algunos círculos de intereses petroleros de los Estados Unidos en contra de Arabia Saudita. Y eso es lo que hace preocupante todo esto, porque Irak, objeto de este propósito de guerra, es la segunda reserva petrolera en el mundo, pero la primera es Arabia Saudita. Entonces, una campaña para declarar a Arabia Saudita enemiga de los Estados Unidos en este momento, en que se trata de llevar a la guerra a la segunda gran reserva de petróleo del mundo, no puede quitarse de arriba el aroma penetrante del petróleo. Entonces, el mundo está a la expectativa de que eso no se produzca. Vamos a ver más adelante las informaciones de cómo está el cuadro antes de que Estados Unidos lleve adelante su plan, o el gobierno estadounidense. Industria y Comercio, se refiere a nuestra Secretaría. Estudian los mecanismos para compensar a los pobres por el encarecimiento del gas propano, ¿será? No, porque han eliminado el subsidio.
Es decir, que hace ya un par de meses atrás, Industria y Comercio había establecido, después de retrasarlo y a ignorar la ley, el subsidio exigido por la ley de hidrocarburos. Pero ¿qué pasa? Que ese subsidio ha durado prácticamente nada. Ya en la última resolución de esta semana, el subsidio desaparece. Aparece un mismo precio de 23,39 el galón, tanto para el expendio en cilindros de 100, 50, 25 y 15 libras, como para el expendio generalizado para los demás usos, que serían pues el transporte, etcétera. Industrial. Uso industrial, comercial, etcétera, etcétera. Entonces dice aquí, en consecuencia del precio del gas licuado de petróleo para consumo de las industrias, el comercio, los vehículos y el de uso familiar en cilindros superiores a las 100 libras o 22,50 será de 23,39 el galón, como se indica precedentemente. Pero ¿qué pasa? Que eso se ha quedado así como redacción de las resoluciones anteriores, puesto que ahora mismo aquí dice precio de venta de las empresas envasadoras al público, precio de 23,39 galón y precio de venta del GLP en las envasadoras al público por cilindro, de esos cilindros de 100 libras, 22,50 galones, 526,28. Si usted multiplica 22,50 por 23,39 le da 526,28. Quiere decir que se evaporó el subsidio. Entonces, a eso es que se refiere. Están estudiando cómo hacerlo. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Hay un trabajo que sale hoy del economista Luis Vargas. Yo recomiendo que se lean. Ve excesivos beneficios de importadores de GLP. Y hay una serie de análisis donde él, tomando precios de referencia internacional, pone en evidencia la falsedad que nosotros hemos reiteradamente denunciado acá de los precios de paridad de importación, es lo que se supone que es el precio en el puerto de importación. Pero yo les traje unos numeritos adicionales. Resulta ser, y como ya les he explicado, hay unas diferencias que no tienen ninguna justificación en la forma en que el GLP es tratado de un punto de vista de la fijación de precios, que es esta. Aquí está otros costos que no se dice cuáles son. 94 centavos, punto 13 por galón el GLP, mientras los demás tienen 20 centavos, punto 85, 20.75, 20.77, 20.76, etcétera. Es decir, que hay un excedente ahí de 73 centavos, para redondearlo. Pero aquí hay otro. Si vamos a ver la comisión cambiaria, cargos bancarios, aquí vemos 21 centavos, punto 9, casi 22. Los demás tienen 6.98, 6.42, 5.95, 5.27. Hay otra diferencia. Y aquí tenemos entonces, en el cargo por terminal, 98 centavos, punto 61, versus los demás productos que tienen 34.7, 34, todos los demás tienen 34.7, menos el gas licuado de petróleo. Bueno, yo tomé de la página de la refinería. Esta gente solamente tiene publicado hasta el año 2001. Ya se terminó el 2002 y sin embargo no aparece en su estadística. Usando el consumo del año 2001, yo hice unos numeritos. En el año 2001, las ventas del gas licuado de petróleo fueron de 2.858.000 barriles de 42 galones por barril, que da 120.036.000 galones. Eso multiplicado por 73 da 87.626.280 para el rubro otros costos.
O sea, hay 73 centavos de diferencia. En lo que al gas se refiere. Estamos en el gas licuado de petróleo. En el rubro cargo por terminal hay 63 en excedente sobre los demás productos. O sea, pagando igual que los demás, tiene un excedente. Estoy calculando el excedente nada más. 63 centavos por galón. Son otros 75.622.680. Y en rubro cargos bancarios, que tiene 15 centavos por encima de todos los demás, tiene entonces, multiplicado por 15 centavos, 18.005.400. Todo eso suma 181.254.360 pesos en un año, Anual. usando los datos del 2001. Eso da 1.54 por galón y por cilindro de gas de 100 libras da 34,65, porque cada cilindro tiene 22.50 galones. Lo que está intentando el gobierno ahora, volver atrás, diciendo es que le van a dar un subsidio indirecto vía el gabinete social de 13.39 por galón, 13 pesos con 39 por galón a cada familia pobre de escasos recursos. ¿Y cómo es que van a hacer eso? ¿Y cómo se va a discriminar a quién se le da y a quién no se le da? Eso tiene que ser, todos los cilindros de 100 libras tienen que tener ese subsidio. Pues el gobierno está dando vueltas para no dar el subsidio. Entonces ha vuelto a caer en lo mismo hacia atrás. A focalizarlo en Quiero decir que le están pegando en la costilla 181 millones con los datos del año 2001, sin incluir la diferencia que ha calculado el licenciado Vargas en ese artículo a que nos referimos el día de hoy, para que el gobierno después no alegue ignorancia. Vamos a continuar. Los conflictos del transporte, vámonos directamente ahí. Dice que los choferes y OTT acuerdan no subir el precio del pasaje. Eso fue después que habían dicho que sí, que le iban a subir. Bueno, nos alegramos por el que momento. No, pero eso es mientras tanto. La corrupción. El obispo estima la corrupción es como el SIDA. Atribuye violencia familiar a alejamiento de la fe cristiana. Una comparación absurda. Obispo critica la complicidad histórica en casos de corrupción. Y obispo también pide al gobierno que no se deje corromper. Bueno, yo creo que la complicidad histórica a la que se refiere el obispo tendría mucho que ver con el encubrimiento que se ha hecho de los actos de corrupción del pasado gobierno, de los pasados gobiernos. Y hay que recordar que el presidente Hipólito Mejía, cosa que hemos criticado, se convirtió en el principal defensor de los presidentes, no importa si habían cometido o no actos de corrupción. Nosotros entendemos que el que no tiene ninguna cosa hecha en contra de lo que es su mandato y lo que son el cumplimiento de las normas y las leyes, pues no tiene por qué preocuparse absolutamente de nada. Pero todo aquel que tenga algo que viole todas esas normas y todos esos cánones de conducta, entonces sí debería ser traducido inmediatamente a una investigación judicial. Entonces el gobierno no se puede poner a encubrir porque obstaculiza la función de la justicia y la labor del Departamento de Prevención de la Corrupción y la del propio Procurador General de la República. Y ya vimos que tuvo finalmente que renunciar. De modo que eso es lo que teníamos que decir sobre eso. Temas internacionales, la guerra de Estados Unidos contra Irak y el terrorismo. Las Naciones Unidas e Irak llegan a un acuerdo en 10 puntos. Estados Unidos espía a Saddam y a Irak. Canadá niega apoyo a ataque unilateral a Irak. Chirac advierte sin aval de la ONU, ataque a Irak aislaría a los Estados Unidos, se refiere a Francia, ese es el señor presidente de Francia. Francia promete bloquear resolución sobre guerra a Irak. Y los británicos quieren el aval de la ONU. Ese es el pueblo británico. Yo puse los dos titulares para que se vea la diferencia de lo que es el criterio del pueblo de la Gran Bretaña y lo que está haciendo su gobierno. Este que sigue. Sí. Ve que Estados Unidos, el gobierno de Irak ve que Estados Unidos atacará en cualquier momento. Y Estados Unidos y Gran Bretaña envían más tropas al Golfo. O sea, cuando el presidente Bush habla
de que Estados Unidos, con los gobiernos que piensen igual que ellos, van a tomarle cuenta a Saddam Hussein, se están poniendo por encima de la ley internacional, del derecho internacional, y se está rogando entonces la facultad de decidir por encima del Consejo de Seguridad si hay o no guerra en el mundo. Ese es un muy peligroso trayecto que está transitando el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, la situación de América Latina está muy complicada. Mañana vamos a hablar en detalle de eso. Mientras tanto, vamos a cumplir compromiso comercial y venimos con el doctor Guillermo Hernández. Pues bien, como habíamos anunciado, tenemos entonces con nosotros al amigo doctor Guillermo Hernández, con quien vamos a conversar sobre la situación de la suspensión de la siembra de arroz, 100.000 tareas por falta de agua en la presa de Tavera, y la apreciación que hace la FAO de que el 26% de la población dominicana sigue hambrienta. Buenos días. Buenos días, bien agradecido por la invitación, como una vez más. La verdad es la siguiente: esta situación podía evitarse 20 años antes. Ya es tarde y ya tenemos que enfrentarla, pero enfrentarla como una situación que nos viene con estrépito de hecatombe. O sea, ¿tú ves inevitable la crisis de abastecimiento? Es inevitable la crisis de abastecimiento y va a ser progresiva la falta de agua en la República Dominicana, porque sigue creciendo la deforestación y sigue creciendo la necesidad de agua. Esa es una decisión muy bien atinada que han tomado las autoridades, la de no sembrar la zona, toda la comarca que está bajo la influencia de la presa de Tavera, para seguir más tarde, ejecutar más tarde la siembra de arroz, pero yo me temo que van a tener que tomar otras alternativas, sembrar otros rubros agrícolas de rigor, de acuerdo a la vocación de las comarcas, y olvidarse un poco de esa comarca como productora de arroz y de otras comarcas de la República Dominicana. Perdón. Yo creo que hay Tú entonces haces una secuencia. Tú dices, nos estamos quedando sin agua. Sí, claro. Hemos descuidado durante muchos años la protección de nuestras cuencas. Ahora tenemos una reducción de agua. Como tenemos menos agua, ya no podemos entonces utilizar esa agua en esos cultivos. Pero eso es irreversible. Puede mejorar por algunos meses, pero vamos a seguir cayendo en progresión con el tiempo, más en la situación, y eso es indiscutiblemente que no tiene otro remedio a no ser, así como se hizo un compromiso de $600 millones en bonos, comprados por ejemplo a 15 para vender al 9 y pagar al 22, que es peor negocio que el del castraperro, porque el del castraperro castraba por 2, pagaba 4 para que le agarraran, pero vendía los testículos por 10 y no perdía. Pero nosotros vamos a perder mucho dinero. Entonces, consecuentemente, nosotros lo que tenemos es inmediatamente y sin perdedera de tiempo y por todos los recursos que sea posible, reflorestar las cuencas de nuestros ríos, que están prácticamente páramos desiertos, muchos de ellos. El Yuna, que es el río que más agua, más caudaloso del país, está en una pequeña cantidad de agua, que es la que cruza desde Bonao por Maimón y toda esa comarca para llegar hasta toda la zona, hasta Nagua. Pero sin embargo es nuestra zona por excelencia arrocera y es en la que nosotros vamos a quedar cultivando arroz. Pero no vayas a creer que eso va definitivamente a ser el inmenso problema, porque si variamos los rubros de cultivo y logramos mercado para ello, cosa que es muy fácil teniendo la facilidad de venderle a Haití, por necesidad se le va a tener que vender y se va a tener que producir para todo Haití y toda la República Dominicana y venderle manteniendo a los haitianos en Haití y nosotros produciendo para ellos, porque ya el caso de ellos
es irreversible, hará 50 años. Pero tú estás pensando en conjugar ese déficit que calcula la FAO en 26% con nuevos rubros. Bueno, ya eso es otra cosa. Entonces, bueno, ese vamos a dejar de 26%, a ese 26% de nutrición vamos a llegar ahora. Nosotros no dependemos únicamente de la alimentación del arroz. Nosotros tenemos otros rubros de producción que son todos esos víveres y todas esas verduras y toda la producción hasta forestal que se pueda, todas las de flores, de muchísimas cosas que no tiene que ser el arroz, que en realidad nos cuesta más cultivarlo por la escasez de agua y sistema de tecnificación que traerlo en un momento dado si producimos con otros rubros menos exigentes de tanta agua, ¿verdad? Sí. Como son todas las cosas que para subsistir necesita la humanidad. Pero la FAO no dice que el pueblo está hambriento porque no come arroz, sino simplemente dice que está hambriento. Que está hambriento. Entonces yo te voy a decir una cosa, ¿cómo no va a estar hambriento el 27% del pueblo dominicano? Si nuestra producción láctea se mantiene más o menos estática hace muchísimos años, nosotros una vez elevamos la producción láctea de un 32% o 35% a un 65% y luego se ha vuelto a caer ahí, ha disminuido el número de ganaderos, aunque crecen proporcionalmente los mismos eternamente. No hay nuevos industriales que ingresen a la pecuaria dominicana. Pero referente a esto del asunto de la leche, vamos a entender una cosa, cómo esta gente con un dinero que vale tan poco dinero y que ganan tan poco dinero pueden sostenerse comprando lata de leche a 285 o 335 pesos. Dice aquí el reportaje, no obstante, funcionarios de la FAO estiman que esas cifras pueden ser más altas por la difícil situación que atraviesan las economías. Pero yo te decía hoy que eran más altas. Sí, cuando hablamos eran mucho más altas. Lo que pasa, sobre todo porque a veces hay mucha gente que se llena el estómago, pero no quiere decir que se alimente. Claro. Sino que malamente sobreviva. Además, la asistencia médica que llega a esa gente es muy pobre. Cuando esa magra alimentación llega a un vientre lleno de parásitos, porque la salud pública dominicana no tenga los medios para tratar esa situación, ni sus padres tampoco, entonces muchísimo más, el cuadro es mucho más alarmante. Pero tú has planteado para el tipo de hombres que vamos nosotros a tener mañana, ¿cuál es la generación que nos va a venir? Tú has hecho una diferenciación muy interesante, porque tú has hablado de la diferencia entre comer y alimentarse. Precisamente. Por ejemplo, decir, la población hambrienta es la que no tiene la posibilidad de llenarse el estómago. Pero eso quiere decir que hay gente que come, pero que no se alimenta. Ha venido siendo un craso y funesto error, y culpa de nuestros políticos, venir tomando como frente de campaña, como bandera de campaña, los pobres, si valga la redundancia. Y nunca se llega a los pobres. Yo recuerdo una vez, y eso debo reconocerlo y decirlo, le presentamos al gobierno del doctor Joaquín Balaguer unos proyectos para llevar vacas a hogares pobres, y los hacíamos no con un préstamo bancario a un 35% o 30% o 25%, que es imposible para la producción agropecuaria nacional. Si pasa de 12% no es factible trabajar a base de préstamos. Entonces, pero sin embargo nosotros llevamos ganado, cargábamos el ganado, lo cobrábamos con la hija hembra. Una vaca podía producir la vaca de 3 familias en una pequeña comarca, y si llevábamos 100 vacas, tomaban leche 300 familias, porque la producción de leche que se industrializa no va a la familia pobrecita, imposible, no lo pueden comprar. El costo de beber leche en este país es muy caro, inmensamente caro, y el muchacho que no toma leche degenera su desarrollo cerebral, y o sea, las circunvoluciones cerebrales se le vuelven así y las células se atrofian. Eso está comprobado precisamente por la FAO, que es un organismo que yo conozco muy bien. Entonces, vamos a ver una cosa. Primero, aquí hay que llevar préstamos blandos, muy blandos, o préstamos prendarios, para que la garantía sea precisamente los animales o el producto.
porque aquí no hay ninguna garantía para nuestros agricultores, en absoluto, ¿eh? No tienen seguro de ninguno, no se subvencionado ni puede el Estado subvencionar acá. Nosotros estamos subvencionando a Holanda y a todos esos países de donde traemos la leche, claro. Fíjate, en 1962 inicié yo un proyecto interesante y me escogí a Moca, para un ejemplo. No debí ser yo, lo iniciamos. No debí decir yo, quiero decir. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos a los criadores que tenían muy malos cerdos, 3, 4, 8 o 10 cerdas en préstamos prendarios. Fue cuando me llamó el Banco Interamericano que me depositó en el Banco... En el Banco Agrícola. Sí, que me coordinó el Banco Agrícola. Entonces nosotros llevábamos ese cerdo y ¿qué inventamos? Páguennos con tríos en dación de pago. Cuando nos llevábamos un berraquito y 2 cerditas y las dábamos en préstamo con ese mismo sistema. Yo debo decirte que nosotros hicimos más de 15 núcleos de producción de cerdos y de producción de cerdos de buena calidad, como ahora la hay en el país. También hay otro sistema que tiene esta ventaja, y es que si se le llevan al campesino en una forma de préstamos prendarios y que se le pueda recibir tríos en dación de pago, por ejemplo, o la mitad de la cría en dación de pago para seguir haciendo núcleos, tenemos la inmensa ventaja de que estas personas tienen eternamente lo que era la alcancía del pobre. Ajá. Que son cosas que se puede regresar a ella, porque nosotros entendemos que estamos perdiendo sistemas que eran interesantes. Pero ¿qué pasa? Que cuando surge un cultivo, cuando surgió aquella caña, nos olvidamos de todo el mundo. Luego surge otro rubro de producción, como ahora es el turismo, que es un capital que se escapa, pero nos olvidamos de la caña de azúcar por completo y dejamos volver obsoletos nuestros ingenios y caer entonces en que la tierra cayeron en manos de poderosos. Se hizo una reforma agraria que pudo ser muchísimo mejor que lo que fue, pero que rindió. Diga quien diga lo contrario, tiene que demostrarlo. La reforma agraria, que se llamó la reforma agraria Balaguer y que conste, yo nunca fui balaguerista, ni lo soy, ni soy político. Yo no soy de los que viene un día a hablar una cosa o escribe una cosa porque está esperando una posición política. A mí no me interesa bajo ningún concepto nada de eso. Yo me he valido y soy un hombre demasiado independiente. Por eso yo digo estas cosas sin tapujos. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que esta gente no temporalmente, esa siembra de arroz, van a tenerla que dejar de hacer. Porque vamos a hacer un ejemplo. Perdóname un Lo que debió llenar la presa de Tavera fueron... Perdóname un momentito. Mira, mirando hacia el porvenir, por lo que tú estás exponiendo, es obvio que el país necesita primero hacerse de una política que esté orientada a resolver el problema de la alimentación de nuestro país. Real y efectivamente. Es decir, ¿qué es lo que...? No, y alimentarlo, es decir, no es llenarle la barriga, sino que se nutre. Alimentarlo y sanearlo. Y entonces se necesita una cultura de nutrición. Una cultura de alimentación. Para que la gente entonces aprenda a comer y no llenarse la barriga. Es muy cómodo, si no, yo le voy a mandar mangú de plátano con queso y huevo. ¿Y cuándo pudo llegar? Eso es un movimiento, una industria del carajo y la gente no se lo imagina. Pero entonces, porque es natural. ¿Qué alimenta eso? Bueno, es una buena alimentación, si se pudiera llevar, pero no se lleva. Yo no sé qué le dan en ese asunto a la gente, no estoy al día, pero me imagino que hará un esfuerzo supremo. Lo único que una cosa es lo que quieren hacer y otra cosa es lo que hacen, porque también nosotros estamos envueltos en un aspecto de indisciplina grandísimo en este país. La gente anda como loco, uno ordena una cosa y nos estamos volviendo locos, indiscutiblemente, eso parece en todos los órdenes y en todas las disciplinas de la sociedad dominicana. Pero yo regreso a esta situación de producir para el país y para venderle a Haití nuestra agricultura. Ahora mismo viene una firma alemana
que quieren instalar una industria de embutidos en la frontera para venderle a Haití. Señor, pero yo tengo 25 o 30 años recomendando eso y hablando de que eso se haga y que se haga ahí una producción lineal, levantando grandes crianzas de cerdos de desarrollo, llevándolo a la industria, rompiendo el intermediario y de ganado de carne y llevarlo. Eso es fácil, en la frontera hay agua. Y el poder de compra de los haitianos da Esa es para la comprar los Bueno, embutidos. son 8 o 10 millones que están viviendo y que le compran a otros países. No, No es están de- comiendo eso. No están comiendo. No están comiendo, pero el que tienen que comer o morirse. Bueno, Y la vía más práctica de venderles, nosotros tenemos que convivir con esa situación, porque mira, frontera quiere decir problema. Y tenemos que mantener a Haití necesariamente de aquel lado de la frontera y necesariamente estamos tienen que totalmente comer. de acuerdo, pero tú estás planteando entonces la necesidad también de un fideicomiso en Haití para que no se sigan robando el dinero que le puede llegar, para que las naciones que se comprometieron a ayudar a Haití le metan dinero a Haití, para que se resuelvan las atenciones sociales como educación y salud allá, y entonces se realicen actividades que le generen ingreso a la población haitiana para que puedan comer y compren entonces los productos que se les podrían suministrar. desde la Hay República otra Dominicana. situación junto con esa alimentación y esa asistencia sanitaria tan precario. Si es que tan hay, miserable, si la hay. Estos niños dan pena verlo en esos arrozales. Tú sabes que donde hay mayor humedad y calor hay mayor aumento de parasitismo. Tú le ves la barriga hacia esos niños pobrecitos, eso parte del alma. En el 67, creo yo, inició un programa coordinado con esas zonas y salud pública para desparasitar. Y a los 3 o 4 meses, ¿En qué zona fue? en toda la comarca de la zona de las Guaranas, en todas las comarcas arroceras lo hicimos y de alguna manera se logró desde la reforma agraria. Entonces ya yo estaba coordinado a la reforma agraria, creo que eso fue por el 72, y entonces se hizo un gran trabajo. Pero este programa de que yo estoy hablando, que desapareció y no lo hicieron más nunca, lo han cambiado por regalarle 2 pollitas que le viene un moquillo y la matan, porque tampoco le dicen cómo manejarla. Hay que trabajar, y aquí no se está trabajando sino haciendo política. Yo recuerdo cuando la doctora Checker y algunos médicos veterinarios más, nosotros, personalmente yo, nos íbamos a televisión a enseñarle a la gente cómo se doraba el pollo gringo, que le llamaban entonces al pollo de granja, porque la gente no comía sino pollo de suelto ahí, a su manera, y por eso se comía. criollo. No, porque somos una generación sin pechuga. Yo soy una generación sin pechuga y tú también. Por una sencilla razón. Tú te sentabas, tu papá en el frente de la mesa, yo, la mamá en esta, ellos se comían el muslo, la pechuga, la cosa, y a nosotros nos daban el ala y la pata, y a ti sigue gustando nomás el ala y la pata y la cosa por hábito, y el costillar del pollo. Es lamentable, pero es así. Entonces no podemos seguir levantando generaciones sin pechuga. Tenemos que llevarle comida al pueblo, y es el gobierno, que son los gobiernos quienes tienen que llevarle la comida al pueblo y llevarle la educación y la salud al pueblo. Déjame decirte algo. Ese programa que tú estás mencionando, que ustedes iban a la televisión, es precisamente el tipo de programa que debería ser una emisora del Estado. Por supuesto, Estaba llamado exactamente. a ser una emisora cultural, para que entonces a través de sus ondas o de sus imágenes cultiven al pueblo intelectualmente con respecto a la producción o con respecto a todo lo que son los valores que se deben la traducir. alimentación. Para ser honesto, Yo en escuché esa época nos ayer- dieron ese programa Yo nosotros por escuché- televisión. Yo escuché en México, precisamente, Sí, un claro. programa muy interesante. Un día que, en fin, que lo puse accidentalmente allí y oí cómo estaban explicándole a los campesinos mexicanos a través de un programa de televisión cómo incrementar determinadas áreas de habilidad para producir. Claro, lógico. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo con nuestra emisora oficial. ¿Qué estamos haciendo? Con una sorpresa increíble, veía yo como en mi casa se sorprendían mi esposa, mis hijos,
de oír que un hombre estaba produciendo una inmensa cantidad de lombrices de tierra en heces fecales de animales. Y ellos se sorprendían de que qué asquerosidad, los pobres, por la cuestión cultural. Realmente eso puede hacerse para llevar abono. Y es un abono tremendo. Y es un abono fantástico, es la misma lombriz transparta. Un abono orgánico que tan importante es y que da sus grandes frutos. No, aquí la gente no se... Por otra parte... Perdón, tú mencionas el abono orgánico y hablábamos por teléfono de un titular que salió diciendo que se abría en el campo, en las exportaciones ¿Cómo no? del país, ¿Cómo no? con algunos rubros orgánicos. Hay técnicos que han avanzado mucho y que está teniendo muy buena aceptación y eso debe hacerse. Yo no tengo mucha experiencia en eso. Acuérdate que yo soy en cierta parte de la vieja guardia. Pero es importantísimo. Bueno, por lo mismo de que, pero aquí en este país se cree, ¿tú sabes quién? En el que anda limpiando saco a los funcionarios y a los gobiernos. Como yo no soy el que anda limpiando saco, ni me interesa esa cosa, sino ayudar a la patria. Y por ejemplo, a mí siempre se me ven movimientos patrióticos, no políticos. Y por eso siempre hemos estado cerca. Por eso estamos cerca, precisamente. Y a mí me duele mi sociedad, esa es la verdad definitivamente, pues yo creo que esta gente que tiene esta situación tan delicada deben ir pensando en que no tenemos aguas y ir más lejos todavía. Debemos ir pensando en que el Yuna dentro de 10 a 15 años no va a tener agua, va a tener tan poca agua como el Yaque del Norte. Eso es si seguimos como estamos. Si seguimos como estamos. ¿Y por qué en vez de estar, por ejemplo, hay una pista enorme que está abierta que va a Samaná para el turismo? Una empresa que yo creo maravilloso el turismo, fantástico, es una columna de producción, es un rubro de producción fantástico. Si entregan los dólares, como lo es el de la zona franca, pero no entregan los dólares, entonces ¿para qué se tiene? ¿Y por qué se gasta esa inmensa cantidad de dinero en eso en vez de gastarlo en reforestar nuestros ríos ahora? ¿Con quién hacerlo? Si no se puede con los hombres, pero yo creo que todos los hombres de las comarcas se cooperarían si se les lleva la educación. Es que no tienen comunicación. Peleando con el otro no se va a lograr nada. Y aquí... Cuando tú dices con el otro, aquí te refieres. Y aquí, hasta el presidente de la República vive peleando con la gente. Y viven peleando periodistas con periodistas, empresarios con empresarios, así no se puede vivir. Aquí la única que tiene una unidad extraordinaria es la banca, porque la banca tiene una sola orientación, cobrar y ganar un porcentaje alto de dinero, pero lo demás... Y a propósito, mientras en esta economía el rubro de mayor ganancia sea la banca, esta economía no va a ninguna parte, porque eso es un insumo. Por lo tanto, ese es el gobierno. Y esos préstamos blandos, por Dios, esos préstamos blandos. Además, nosotros poníamos tractores en comarcas que le preparaban X cantidad de tarea al campesino para que eso lo sembrara de X rubro. Y sabíamos que en esa comarca iba a haber eso. Yo recuerdo una vez, fíjate, se nos está acabando el tiempo. Que en Padre Las Casas estimulamos la siembra de habichuela negra y lo hicimos también en el llano de Elías Piña. Y hubo habichuela en cantidad hasta para exportación. Eso es lo que los venezolanos llaman cagado, ¿no? Sí, que lo consumen en cantidad. Sí. Cuando camamos el arroz los otros días, precisamente estaba Venezuela pidiendo arroz. Es decir, que yo creo que lo que tenemos es que ser sensatos, trabajadores, respetar a los hombres de trabajo. Y otra cosa, las universidades han cerrado, han tenido que cerrar las escuelas agropecuarias porque la falta de estímulo que se le da a un agrónomo o a un médico veterinario. Tú sabes lo doloroso que es ver una inmensa cantidad de ejecutivos en relumbrantes jipetas gastando gasolina en cantidad y hay un agrónomo en un motorcito. Bueno. Subiendo y bajando barranca, no lo ven acá, es una cosa que no hay razón de ser después de un umbral universitario, que se le asigne una camionetica pequeña. Es más, el doctor Balaguer a los ganaderos y a los agrónomos y a los veterinarios en un tiempo, ya no lo hacen, le exoneró de impuestos vehículos de trabajo, no un vehículo de lujo, por supuesto. Aquí no, porque ahora se lo regalan de lujo, no tiene que exonerárselo, se lo compran y se lo dan. Gasten gasolina y corran para allá. Ahora tenemos un programa de ahorro de combustible, dice el presidente de la refinería,
que a los funcionarios que se monten en una guagua. Yo lo que pido es que el presidente pare su programa de actividad en el interior para que evite que los funcionarios lo sigan. En caravana. Con eso se termina la caravana. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Le damos las gracias a Guillermo. Tenemos que seguir con el tema porque este es un problema que es permanente porque afecta el estómago de todos los dominicanos. Y que es más patriótico que echarse un fusil al hombre para matar haitiano un día si se necesita. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero volveremos. Hablamos Leopoldo Payananita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.